¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Si están aburridos de sus clases en línea, yo también lo estaba, así que les construí un motor eléctrico para explicárselo si no solamente vean memes. ¿Cómo funciona un motor eléctrico? Un motor eléctrico funciona con la ley de Ampere. ¿Qué es la ley de Ampere? La ley de Ampere lo que te dice es que si tú tienes un alambre largo, conductor, y le haces circular una corriente eléctrica, este induce un campo magnético, o más bien se genera un campo magnético en cierta dirección. Si tú inviertes el sentido de la corriente, el campo magnético invierte también su sentido. Este sigue la regla de la mano derecha, como normalmente se conoce. Pero lo importante aquí es, y lo que observó Ampere, es que si aumentas la corriente o la intensidad de corriente, aumenta la intensidad del campo magnético. Y esto está padre. ¿Por qué? Porque si apilamos varios cables, unos sobre otros, entonces el campo magnético, cuando hagamos circular una corriente sobre estos cables, se va a sumar y se va a hacer más intenso. Todo con la misma corriente. Esto, en pocas palabras, sería lo que hace un solenoide o una bobina, como comúnmente se conoce. Así, bandita, nosotros agarramos un alambre muy largo, lo enrollamos muchas veces, le damos muchas vueltas y se apila, así como se logra ver aquí. Se van apilando y esto va sumando el campo magnético. En otras palabras, esto se convierte en un imán artificial, o lo que normalmente se conoce, un electroimán. ¿Por qué electroimán? Porque se genera a partir de corrientes eléctricas. Bueno, sí, ¿y eso para qué? Bueno, ese es el principio básico del funcionamiento de un motor. Es el principio físico. Ya es lo único que necesitan para entender cómo funciona. Pero ahora vamos a explicar el motor. El motor se constituye por dos partes. La primera, que es el estator y el rotor. Pues en este diseño que yo hice, el rotor pues afortunadamente es el embobinado. Hay otros motores en los que no es así, pero vamos a explicar esto. Porque este funciona y pues aquí lo tengo. Bueno, ya sabemos que la espira se va a convertir en un imán. ¿Cómo se va a convertir en un imán? Pues cuando yo le meto un chute de corriente. Esa corriente va a llegar de un cable eléctrica desde la alimentación que nos da la Comisión Federal. Se lo meto a través de una parte muy especial del motor, que creo que es lo más difícil de entender, que se llama el conmutador. El conmutador agarra, le mete el chute, lo convierte en un electroimán, y entonces el imán lo que hace es, pues, lo que hace cualquier imán, ¿no?, de toda la vida. Todo el mundo sabe que un imán se pega, y que se pegan en polos opuestos. Así que polos opuestos se atraen. El imán artificial pues va a hacer eso. Bueno, sabemos eso. Sabemos que los imanes se atraen, que va a dar vuelta, sí, muy bonito. Ahora, el punto del motor eléctrico es que lo pongo de tal manera que la orientación del electroimán sea opuesta a un campo magnético dado, pues va a girar porque se va a alinear con el campo que es más fuerte. Y ese es el principio del motor. Va a girar y ya está. Eso es todo el motor. Ahora, el motor eléctrico lo que hace es precisamente perpetuar, entre comillas, pues ese movimiento, bandita. ¿Cómo lo hace? Pues con el conmutador. Pues ahora, ¿qué sigue? Pues sigue entender lo más importante, que es el conmutador. El conmutador en un motor eléctrico de corriente constante como es este, o de corriente continua, ahí como le quieran llamar, es lo más importante. ¿Por qué? Porque es precisamente el que va a estar alternando la polaridad del campo magnético, porque una vez que gira, pues ya se quedó ahí estable. Entonces el punto sería pues invertir la polaridad de la corriente. Eso es muy fácil en corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente ya va con esa naturaleza de cambiar la polaridad cada cierto tiempo en una frecuencia dada.
pues en corriente continua no es así y necesita este cachivache, que es el conmutador. ¿Y cómo funciona? Pues la corriente se suministra por dos fuentes, una y dos, que cierran el circuito. El circuito es el motor. ¿Cómo se toca el circuito? Aquí se puede ver. Vamos que enfoca. Aquí se puede ver que hay dos alambres que no se tocan, pero que cubren media vuelta del tambor de madera. ¿Por qué media vuelta? Porque una vez que el motor dé un giro, automáticamente el alambre de aquí va a empezar a tocar otra terminal, es decir, da un giro y se alimenta con otra polaridad porque cambiamos la fuente de alimentación. Es decir, esto simula una corriente alterna. Gracias a esto es que se va alternando la corriente que siente, entre comillas, el imán artificial. Así es como funciona. Está sencillo de entender, simplemente pónganse en los zapatos de la corriente, ¿no? No sean egoístas, sean empáticos. Va, banda, pues ya estaría. Eso es todo lo que tienen que saber de un motor eléctrico. Ya saben las piezas, aquí bien padre. Es un motorcito que gira, un sistema de alimentación, el conmutador, el estator, el rotor. Y ya saben el principio básico de su funcionamiento. Por lo menos ya saben la física. Ya tienen algo que contarle a su chava o sus chavos si quieren saber ahí en la fiesta de fin de año. Siempre viene bien, ¿no? Oye jefe, ahí viene que ya aprendí cómo hacer un pinche motor eléctrico. Entonces, no manches, sí, nunca falla. Va, banda, eso sería todo. Se cuidan, se la lavan. Sí funciona. Solamente le damos un empujón. Ay, güey. Y ya está. Hay que tener cuidado porque vibra mucho. Ya está. Ya construyan su motor, banda. Bueno, si quieren les puedo hacer un tutorial de cómo construir un motor de estos. No falla nunca. Casi nunca, solo hay que tener cuidado con los imanes. Pero de ahí en fuera. ¿Ya vio, banda? ¿Ya vieron, racita? Sí jala.